del grupo 308 y mi equipo está conformado por Mario, Javier y su servidor Kevin. A nosotros nos tocó el tema de la historia de los lenguajes de programación y vamos a hablarles de ello. Antes de los años 40, los primeros lenguajes de programación proceden a la computadora moderna. En un inicio de los lenguajes eran códigos. En los años 40 fue creada, en 1943, el Conard Suite, diseñado para implementar durante medio siglo. En 1943 el sistema de codificación ENIAC, y en 1949 a 1954 una serie de conjuntos de instrucciones mnemotécnicas como la ENIAC, comenzando en 1949 con C-10 para BINAC, que luego evolucionaría a UNIBINAC. En la década de los 50 y los 60 fueron creados varios como Lisp, creado por John McCarthy. En 1959 fue creado COMOBOL, creado por Store Range Committee, alternativamente influenciado por Grace Hoppers. En 1951 fue creado el Regional Assembly Language, y en 1954 fue creado el IPL, precursor del IPS. En 1958 fue creado el IPS. En 1958 fue creado el ALGOL 58. En 1959 fue creado el FAC, precursor de COMOBOL. En 1959 también fue creado el mismo COMOBOL. En 1959 también fue creado el RPG. En 1962 fue creado el APL. Y en ese mismo año fue creado el Simula y el S-Nomobol. En 1963 fue creado el CPL, precursor de C, y en 1964 el BASIC. En 1964 el PL diagonal I, y en 1967 el BSPL, precursor de C. Se establecieron diagramas fundamentales en 1968 y 1979. En 1968 se creó el logo. En 1969 fue precursor C. En 1970 fue Pascal. En 1970, en ese mismo año, se creó Port. En 1972 C. En 1972, en ese mismo año, SmileTalk. En 1972, también en ese mismo año, ProWeb. En 1973 fue ML. En 1975 fue Sheme. En 1978 fue SKL, inicialmente solo un lenguaje de consulta, posteriormente aplicado en la construcción de programación. En la década de los 90, en 1990, Haskell. En 1991 salió Python. En ese mismo año salió Visual Basic y HTML, lenguaje de mercado de hipertexto. En 1993 salió Ruby y Lua. En 1994 CLOS, que significa parte del ANSI Common Lisp. En 1995 salió Java. En 1995, ese mismo año, salió Delphi, que significa Object Pascal, y JavaScript, PHP. En 1996 salió WebDNA. En 1997 salió Rebol, y en 1999 salió D. Las tendencias actuales. En el 2002 fue ActionSprint. En el 2001 fue SGato. En ese mismo año, en el 2001, fue Visual Basic.net. En el 2002 fue FGato. En el 2003 fue RubyPi.
En el 2003, en ese mismo año, también fue creado el Scala. En el 2003 fue el Factor. En el 2007 fue Clojure. En el 2009 fue creado Go. Y en el 2011 fue creado Park.